San Antonio Abad, ermitaño en Egipto, 17 de enero. La vida de San Antonio fue en verdad una lucha encarnizada y continua contra el enemigo del género humano. En la persona de su siervo, quiso Dios ofrecer a las almas cristianas una enseñanza y un consuelo. La enseñanza práctica de la tentación, que visita a las almas más perfectas, y el consuelo del alma tentada, de la cual Dios quiere ser fortaleza, sostén y galardón. Beneficios de la educación doméstica, vocación. Antonio vino al mundo el año 251 en Como, Alto Egipto, hoy Com el Arús. Sus padres, que a la nobleza de su sangre juntaban una piedad eminente, no quisieron desatenderse de la educación de su hijo y de la formación de su carácter, sino que le dieron con amor una educación recia y austera, no permitiéndole frecuentar las escuelas paganas. Antonio no abandonaba el hogar paterno, a no ser para asistir a la asamblea de los fieles, y durante mucho tiempo no conoció más lugares que su casa y la iglesia. Sus padres fueron asimismo los artífices de su santidad, ejercitándole desde muy temprano al sacrificio. El niño, refiere un autor, hubiera consentido quedarse sin comer antes que probar un solo manjar de la mesa o pedirlo siquiera. Aguardaba a que se lo ofrecieran. A los 18 años, Antonio perdió a sus padres y se quedó solo con una hermana más joven. Ya desde entonces pensó en consagrarse por entero al servicio de Dios. Cierto día oyó en la iglesia leer estas palabras que nuestro Señor dijo al rico del Evangelio: «Si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo». Antonio aplicóse el consejo del Divino Maestro como si tales palabras hubieran sido hechas para él personalmente, incontinenti, distribuyó una porción de sus tierras entre los vecinos pobres, vendió las demás y asimismo sus muebles, y distribuyó el producto entre los pobres, reservándose tan solo una exigua cantidad para el mantenimiento de su hermana y el suyo. Pocos días después, volvió a la iglesia y oyendo leer nuevamente el Evangelio, hicieron mella en sus oídos estas palabras: «No os inquietéis por el día de mañana». Observando que con haberse reservado una partecita de sus riquezas, no había cumplido del todo los consejos de nuestro Señor, distribuyó a los pobres ese resto de su pasada fortuna, encomendó su hermana a una comunidad de santas vírgenes y resolvió renunciar él mismo al mundo. Por aquel tiempo, no existían aún en Egipto los numerosos monasterios que más tarde llenaron su suelo, pues los primeros conventos fueron barridos por el vendaval de las persecuciones y la vida solitaria apenas si era conocida. Los que aspiraban a la práctica de los consejos evangélicos se contentaban con retirarse a alguna ermita próxima a las ciudades o aldeas. Antonio tuvo la suerte de topar con uno de esos varones, santo anciano que moraba allí desde sus tiernos años, y se propuso desde el primer momento imitar su género de vida. Establecióse, pues, a corta distancia de su vivienda y empezó el aprendizaje de su vida solitaria. Distribuía el tiempo entre la labor de manos, la oración y el estudio de la Sagrada Escritura, cultivando de ese modo su alma y su inteligencia al par que mortificaba su cuerpo. Visitaba asimismo a los ermitaños de los contornos para sacar edificación de sus buenos ejemplos, aplicándose cuanto de él dependía a reproducir la virtud que más resplandecía en cada uno de ellos. De este modo, en poco tiempo, fueron tan rápidos los progresos del nuevo solitario que llegó a ser modelo de los que había venido a imitar, los cuales le apellidaron el Deícola, esto es, el adorador de Dios. También nosotros tenemos que imitar a este modelo de virtud, porque como él hemos de adorar a Dios, tanto dirigiéndole sentidas alabanzas en la oración, como dedicándole nuestras obras con gran pureza de intención. Tentaciones del demonio, penitencias del santo. Mas no vio el demonio con indiferencia que nuestro joven se hiciera cenobita e indujera a su hermana a hacerse religiosa.
Preveía también que incontable número de almas, cediendo al suave contagio del ejemplo, habían de abandonar el mundo para entregarse a la práctica de los consejos evangélicos. Efectivamente, Antonio solo debía poblar los desiertos de Palestina y Egipto. ¿Qué tiene pues de extraño que Satanás se ensañara en él con verdadera protervia, le tentara y persiguiera adoptando todas las formas por espacio de más de 80 años? Lucha tan tenaz muestra a las claras la verdad de esta máxima tan consoladora de la vida espiritual. Que Dios no permite jamás que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, o, en otros términos, que nos otorga siempre los auxilios necesarios para resistir a la tentación. En primer lugar, acomete el demonio a Antonio con las 3 concupiscencias. No en otro modo tentó a nuestro Señor en el desierto. Comienza por representarle una parte de las riquezas que ha abandonado y el bienestar de que hubiera podido disfrutar legítimamente en el siglo, y de otra, las penalidades, el rigor de la pobreza a que voluntariamente se ha reducido y la dificultad de conseguir el fin de la vida religiosa. Pero una fervorosa plegaria llena de fe ahuyenta tales pensamientos de desaliento y codicia de riquezas que Satanás trata de sugerirle. El enemigo de las almas embiste entonces a su adversario por el lado de la carne, adentrando cuanto puede en su espíritu imaginaciones libidinosas y presentando a sus miradas visiones propias para soliviantar la sensualidad. Pero el valeroso soldado de Cristo sale vencedor de lucha tan encarnizada, valiéndose de las armas que nuestro Señor recomienda para arrojar de sí esta clase de demonios, a saber, la oración y el ayuno. Por fin Satanás se propone abatir al siervo de Dios por el orgullo. Cierto día, un negrito de fealdad descomunal se llega a él arrasado en lágrimas y echándose a sus pies le dice con tentadora suavidad: «A muchos cristianos he engañado y seducido, pero me veo vencido por ti, como por otros santos lo he sido». Poco satisfecho Antonio del valor de esta prematura canonización, ordena al enano que le declare su nombre y, al saber que era el espíritu de fornicación, le ahuyenta súbitamente con solo pronunciar un versículo de los Salmos. Pero lejos de entregarse al descanso o relajarse en lo más mínimo en el fervor después de esta primera victoria, no pensó Antonio sino en disponerse a nuevos combates, dándose con redoblado fervor a la mortificación. Una estera y un cilicio, y a veces el suelo desnudo, le servían de lecho. Con frecuencia pasaba la noche en oración. Hacía una sola comida al día a la puesta del sol, y era todo su manjar un poco de pan, sal y agua. No era raro que pasara 2 o 3 días consecutivos sin probar alimento, no terminando el ayuno hasta el 4.º día. Juzgando insuficiente su soledad, resolvió ocultarse en una sepultura y no dio conocimiento de su nueva morada más que a un hermano encargado de llevarle unos panes en determinados días. Una vez que Antonio se aposentó en aquella tumba, el hermano cerró la entrada, pero no transcurrió mucho tiempo sin que Satanás golpeara tan bárbaramente al solitario que en mucho tiempo no pudo hacer el más leve movimiento ni articular una sola palabra. Otro día, al venir el hermano a visitarle, halló la puerta de la tumba hecha astillas y en el interior a Antonio tendido en el suelo sin dar señales de vida. Cargóle el amigo sobre sus hombros y le trasladó a la iglesia de la aldea. Congregáronse los habitantes para asistir a las honras fúnebres de su paisano y pasaron la noche en derredor de su cuerpo conforme era costumbre en los primeros siglos. Empero, prolongándose la vela, acabaron todos por dejarse vencer del sueño. En aquel instante, Antonio vuelve poco a poco en sí, se da cuenta de que los asistentes están dormidos menos el hermano que le había traído. Le llama por señas y le ruega que le vuelva a llevar con cautela al sepulcro sin que nadie se entere. Una vez allí, postrado en el suelo, pues no puede aún tenerse en pie, el siervo de Dios prorrumpe en oraciones y suelta mordaces pullas contra los esfuerzos del demonio. «Aquí me tienes», le decía,
Soy Antonio, ni me oculto ni huyo de ti. Te desafío, Satanás. Tu violencia jamás me apartará de Cristo. Irritado el demonio ante la constancia del solitario, le acomete con nueva violencia. En un instante, ves el sepulcro invadido de multitud de animales feroces, cerdos, osos, leones, lobos, panteras, serpientes, escorpiones, toros, que arman un ruido infernal. El cuerpo de Antonio queda cubierto de heridas y gime sintiendo el efecto de las garras y mordeduras de aquellos animales, pero su alma goza de una paz inalterable, desdeña a sus enemigos y se burla de tanto esfuerzo ridículo. Vuestros esfuerzos y el ruido que metéis delatan bien vuestra flaqueza, pues sintiéndoos impotentes para vencerme, tratáis de asustarme. Esto dijo, y haciendo la señal de la cruz, desvanecióse repentinamente toda la tropa infernal. Entonces fulgura ante sus ojos una luz deslumbradora. El sepulcro derrumbado durante esta lucha espantosa vuelve a su anterior estado y los dolores de su cuerpo desaparecen súbitamente. ¿Dónde estabais, Jesús mío?, exclama amorosamente Antonio. ¿Dónde estabais, que no me socorristeis desde el principio en esta deshecha tempestad? Aquí estaba, hijo mío Antonio, le responde una voz. Presenciaba tu lucha y era testigo de tu valor. Porque has sido tan fiel, yo te ayudaré siempre en adelante y daré a conocer tu nombre al orbe entero. San Antonio se retira al desierto. Antonio tenía a la sazón 35 años. Deseoso de más profunda soledad, partió desde la mañana siguiente hacia el interior del desierto. En el camino encontró una bandeja de plata y, no acertando a explicarse al pronto cómo podía estar tal objeto en el desierto, cae en la cuenta de que es otro lazo de Satanás y le dice: «Perezca contigo tu dinero», y al instante desaparece la bandeja. Unos pasos más adelante tropieza como una barra de oro y, sin pararse a considerar de dónde pudiera proceder el preciado metal, se aleja rápidamente como de una hoguera devoradora que le pudiera consumir. Atraviesa el Nilo y trepa a un monte en cuya cima había un castillo arruinado, situado no lejos del actual Atfif. Penetra Antonio en su interior y lo halla habitado por multitud de fieras que a su llegada huyen despavoridas. Entonces el solitario se provee de pan y agua para 6 meses y cierra la entrada de dicha morada ruinosa. Esto acontecía hacia el año 285. Atrincherado como en una fortaleza, rechazó por espacio de 20 años las acometidas del demonio, sin salir jamás de allí ni ver a ningún ser humano, como no fuera las personas que 2 veces al año iban a renovar sus provisiones de pan y agua, pero ni aun con éstas hablaba, cuando le bajaban el alimento por un boquerón abierto en el techo. Cierto día, tuvo una visión en la que le pareció que la tierra se hallaba cubierta de lazos y redes tendidos por la malicia de los demonios. Y al preguntarse a sí mismo quién los podría evitar, respondióle una voz: «Antonio, únicamente la humildad lo conseguirá». Llegada la noche, postrábase de rodillas para meditar los padecimientos de nuestro divino Salvador. Con frecuencia la pasaba entera en contemplación y en tiernos coloquios con Dios nuestro Señor. Y cuando al día siguiente venía el sol a distraerle con sus rayos de luz y de calor, quejábase a veces el solitario diciendo: «Oh sol, ¿por qué vienes con tu resplandor a privarme de la claridad de la verdadera y eterna luz?» Oh, cómo contrasta esta conducta del santo que convierte las negras horas de la noche en la intensa luz interior que recibe de sus prolongados coloquios con Dios, con el torpe proceder de los pecadores que anhelan las tinieblas nocturnas para ofender a su Creador con más desenfrenada libertad. Fundación de monasterios. La santidad de Antonio esparcía su benéfica influencia por el país y numerosas eran las personas que iban a visitarle para entretenerse con él de su alma, mas él rehusaba toda comunicación con ellos. Sin embargo, una vez hubo de romper el silencio para tranquilizar a ciertos visitantes,
a quienes el espectáculo de sus luchas con el demonio había asustado grandemente. La caridad es, en efecto, el mayor y el primero de los mandamientos. En otra ocasión, gran número de personas subieron al monte creyendo hallar muerto a Antonio, mas al aproximarse le oyeron cantar las alabanzas del Señor. Ansiosas de verle y sin hacer caso de las protestas del ermitaño, derribaron la pared. Desde aquel instante hubo de renunciar Antonio a vivir en la soledad, porque un gentío inmenso acudió a él, solicitando muchos tenerle por maestro en la vida religiosa y cenobítica. Esto ocurrió hacia el año 305. El santo conoció que tal era la voluntad de Dios y, en consecuencia, abandonó su retiro para ir a fundar monasterios que visitaba con frecuencia, fortaleciendo a las almas con sus exhortaciones y descubriéndoles los ardiles de Satanás que conocía tan a fondo. Las armas para ahuyentarle, decía, son la oración, el ayuno, la señal de la cruz y el desprecio. Mientras Antonio levantaba asilos a la piedad y laboraba sin descanso en la santificación de las almas, el emperador Maximino Daza, sobrino de Galerio, había desencadenado en Egipto furiosa persecución contra la Iglesia. Al tener noticia de las primeras ejecuciones llevadas a cabo en Alejandría, la resolución de Antonio fue cosa de un instante. Vayamos, decía, vayamos a participar del glorioso triunfo de nuestros hermanos, o cuando menos asistamos a sus santos combates. Bajó, pues, el Nilo, en compañía de algunos monjes, y desembarcaron en la gran urbe. Una vez allí, fuese derechamente y con toda libertad al dicasterio o tribunal, exhortando a los mártires en presencia del gobernador y acompañándolos hasta el lugar del suplicio para así levantar su ánimo. Con todo, no entraba en los designios del Señor que Antonio sufriera martirio, sino que más bien fuera para su inmensa familia cenobítica un modelo de constancia, como antes lo fuera de penitencia y oración. Así pues, cuando se amortiguó el fuego de la persecución, juzgó Antonio terminada su misión y se volvió al monasterio. Varias veces todavía intentó Antonio ocultarse en el desierto, pero otras tantas fue descubierto su propósito antes de realizar sus proyectos. Esto, no obstante, logró tener una como media soledad en las laderas del monte Golsim, hoy Yehel Golsum, a 3 jornadas de Beni Suef. Allí prosiguió su ministerio de inagotable caridad, recibiendo a monjes y seglares con perfecta ecuanimidad, atendiendo a sus deseos, respondiendo a sus preguntas, sanando las almas a la vez que los cuerpos. En esta época de su vida, con toda exactitud el año 342, aconteció el episodio de su visita a San Pablo de Tebas, a quien tributó las honras fúnebres. Mas no eran tan solo los cristianos los que acudían al monte Golsum, también iban los paganos. Buen testimonio de ello es la aventura acaecida a 2 filósofos que pasaban por los más reputados de la época. Cuando anunciaron al siervo de Dios su llegada, supo por revelación con qué personajes tenía que habérselas. Apenas se hallaron en su presencia, Antonio les habló de esta manera: ¿Por qué, siendo como sois gente docta, os molestáis viniendo de tan lejos a consultar a un loco? Pero por favor, padre, en modo alguno sois vos un loco, antes por el contrario, nos parecéis varón muy prudente. Pues bien, escuchad, si habéis venido a ver a un loco, habéis perdido miserablemente el tiempo. Mas si me tenéis por cuerdo, si pensáis verdaderamente que poseo algo de sabiduría, entonces debéis imitarme, pues se debe seguir lo bueno. Si yo hubiera ido a encontraros lleno de admiración a vista de vuestra vida y normas de conducta, me consideraría obligado a seguir vuestros ejemplos, como sois vosotros los que habéis venido a admirar mi sabiduría, haceos cristianos. Nuestros filósofos se volvieron a Alejandría, encantados de la sutileza de su ingenio, a la vez que maravillados de su imperio sobre los demonios. La fama había divulgado por doquiera su nombre. Reyes y aún emperadores mantenían correspondencia con él. Tan grande era la autoridad de este padre del yermo, que San Atanasio le rogó
que acudiera a Alejandría a contender con los herejes y en particular con los arrianos, y a confirmar a los católicos en la fe. Con todo, no fue cosa fácil tenerle mucho tiempo en la ciudad, porque, decía, el monje lejos de su monasterio es como el pez fuera del agua. Sus milagros. Desde el instante en que Antonio abandonó la soledad, su vida fue una serie no interrumpida de milagros. Libró del demonio a un sinnúmero de posesos, curó a multitud de enfermos, algunos de los cuales hallábanse ausentes en el momento del milagro. Al conjuro de su virtud brotaron milagrosos manantiales, domó a las fieras, etc. Poseía asimismo el don de discernir el estado de las conciencias y conocía la suerte de las almas en la otra vida. Hacia el fin de su carrera, Dios le reveló parte de los desastres que amenazaban a la religión y vio la verdadera fe derribada por la tempestad. Los hombres convertidos en bestias fieras, derruyendo templos, el altar del Señor rodeado de manadas de mulos y destrozado con sus cascos sacrílegos. 2 años más tarde, la profecía se cumplía al pie de la letra. Los patriarcas intrusos abrían la era de nuevas persecuciones. Las iglesias no servían ya para el verdadero culto. Los vasos sagrados eran profanados, las vírgenes ultrajadas, la sangre derramada a torrentes. San Juan Crisóstomo habla de la profecía de San Antonio en su 8ª homilía acerca de San Mateo. Muerte de San Antonio, veneración pública. Llegado a la edad de 105 años, sintió que su fin se aproximaba y mandó llamar a los 2 monjes que tenía a su servicio. Dióle los últimos consejos y les prohibió que tributaran honras solemnes a su cuerpo, mandando enterrarlo según la costumbre de los egipcios, los cuales guardaban en casa el cadáver de sus difuntos, sin taparles la cara. Dejó en testamento parte de sus vestidos a San Atanasio, otra parte al obispo Serapión y lo demás a los monjes que le rodeaban. Después se durmió con el sueño de los justos el 17 de enero de 356, entre conciertos angélicos. Los discípulos de Antonio hicieron puntualmente cuanto les había ordenado y encomendaron a la tierra sus restos mortales con el mayor secreto, desconociéndose por largo tiempo el lugar de su sepultura. 200 años más tarde, en el reinado del emperador Justiniano, en el año 561, fue descubierto su cuerpo por revelación y trasladado con toda pompa a Alejandría, depositándolo en la iglesia de San Juan Bautista. Al saberse la llegada de los sarracenos, sus restos emprendieron el camino de Constantinopla, y al finalizar el siglo X, Jocelyn, conde de Viena en el Delfinado, obtuvo del emperador de Bizancio aquellas preciosas reliquias y las llevó consigo a Francia, entregándolas al prior de los benedictinos de La Motte, hasta que unos siglos más tarde los tomó para sí la ciudad de Arles. Salvo un brazo que se halla en Brujas, el cuerpo entero del santo se venera allí en nuestros días. Invócase a San Antonio como abogado de los animales domésticos, en consideración sin duda del poder que ejerció sobre ellos durante su vida. Gozaba de un culto tan esparcido por todo Egipto que puede verse su nombre o su monograma hasta en las lámparas alejandrinas de uso corriente entre los fieles. Es de notar en todo el orbe el gran número de santuarios erigidos en honor de San Antonio. Uno de los más frecuentados se halla en una gruta al pie del monte Líbano. Acuden allí los maronitas en grandes multitudes para pedir la curación de las enfermedades del espíritu y pasan la noche en oración. Y ciertamente no salen defraudados en sus esperanzas, pues obtienen lo que piden con las debidas condiciones.